La tradición histórica dice que fueron tres, que pudieron ser reyes y que sus nombres místicos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que uno vino de la India, otro de Egipto y el tercero de Grecia, que fueron bautizados por Tomás y que sus huesos fueron encontrados por Santa Elena, depositados en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, transferidos luego a Milán para ser llevados finalmente a la gran catedral de Colonia. Eso dice la tradición realmente acerca de los Reyes Magos. Evidentemente uno tiene que ser muy crédulo o muy incrédulo para poder creer todo esto. Hermanos, hoy nosotros cerramos la Navidad, este tiempo tan especial, viendo la verdadera historia de esta visita ilustre. Pero no es una visita ilustre por quien visita, sino que es una visita ilustre por a quien se visita. Eso es el sentido de este pasaje. Es ilustre por la persona a la que se visita. Hermanos, hoy cerramos la Navidad con este pasaje, pero perfectamente podemos decir que es un pasaje que nos anima para este año que comienza. Es un pasaje precioso que puede traer motivación a la iglesia en esta mañana para este año que comienza. Así que vamos a ello. Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, que después de nacer Jesús, eso que hemos celebrado, después del nacimiento de Cristo en Belén de Judea, acordaos que recientemente vimos el libro de Ruth, y Ruth es un libro que aboga por la legitimidad del reinado de David, y dijimos que Ruth certifica que David es un rey legítimo porque sus antepasados son legítimos, en este caso Booz. Pues hoy Mateo nos dice que Jesús es un rey legítimo porque también cumple con lo que Dios había determinado que debía venir de la casa de David. Dice que nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, reinaba Herodes en Judea. He aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Hermanos, en ningún momento, lo vais a leer en la Escritura, se nos dice que estos magos fuesen tres. En ningún momento se nos habla de tres personas, pero sí nos dice claramente, como hemos leído el versículo 1, que estos eran magois. Eso es lo que significa la palabra mago en el versículo 1. Eran magois que venían de Persia o Mesopotamia. Tenían conocimientos probablemente de las Escrituras, probablemente sabían el Antiguo Testamento y ese interés que tenían por este rey que había nacido, muy probablemente les llegó por parte de los exiliados judíos que fueron llevados a su tierra y que en su tierra compartieron la noticia de la llegada de un futuro Mesías que sería anunciado por una estrella. Probablemente estos que fueron llevados en cautiverio a estas tierras de Persia seguirían hablando de la esperanza de un Mesías y ese conocimiento llegó a oídos de estas personas. Esta esperanza, hermanos, del Mesías era ampliamente difundida en aquellos días. Y no estaba limitada a los judíos. La esperanza del Mesías no solo era conocida por los judíos, era conocida por muchos pueblos. Acordaos la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana en el pozo. La mujer samaritana, la propia mujer samaritana le dice a Jesucristo, yo sé que el Mesías ha de venir. Era conocido por todos la idea de que un Mesías, un Salvador, vendría. Bien pudieron ser estas personas parte de una casta sacerdotal, importantes consejeros de un rey, hombres eruditos, cultos y preparados, especialistas en astrología, en ciencia y en la interpretación de sueños, como lo fue Daniel. Pues probablemente estas personas eran así. El comentarista Hendriksen dice que el magoi, fijaos qué interesante, estaba
profundamente interesado en la religión y en los estudios de las estrellas y su supuesta influencia sobre los acontecimientos humanos. Era una persona que le llamaba lo religioso, le llamaba el cielo y la influencia que el cielo pudiese tener sobre las personas. Y aunque no eran infalibles en sus teorías y en sus estudios, esto hay que decirlo, no es que tuvieran la verdad absoluta, aunque su religión, por supuesto, no estaba cerca del cristianismo, hermanos, no podemos decir que estas personas fueran unos charlatanes farsantes que iban vendiendo por ahí sus teorías. No. Dice el comentarista que generalmente estos creían en un solo Dios, creían en el deber del hombre de participar en el bien y desechar el mal, y creían en la necesidad de la oración. Estas personas que van de visita eran personas que tenían valores y tenían principios. No sabemos mucho más detalles acerca de ellos, es cierto, pero de lo que podemos estar completamente seguros es que fueron merecedores del calificativo sabios. Si algo tiene que quedar claro acerca de estos hombres, es que merecieron el título de sabios, porque estos magos, quienes quiera que fuesen, de donde quiera que viniesen, fueron a adorar al Mesías. Aunque no conocemos todos los detalles, sí sabemos uno muy importante, que fueron en busca del Salvador para adorarle. Y la Biblia claramente dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Estos mostraron un temor reverencial, fueron en busca del Salvador para adorarle. Por lo tanto, el título de sabios es adecuado. Y ese carisma que tenían de investigar, de buscar, como hemos leído en Mateo capítulo 7, de querer hallar, les llevó a investigar primero en Jerusalén, en la capital. Evidentemente, hermanos, era razonable apuntar a la capital. Era lo más normal apuntar a la capital, porque de la capital se supone que debería salir el nuevo rey. Por eso fueron a Jerusalén. Y más concretamente, llegaron al palacio de Herodes, a la misma presencia de Herodes. Este Herodes que nos habla el texto es evidentemente Herodes I, o también conocido como Herodes el Grande. Este era un medio judío, medio idumeo, o sea, no era de pura sangre, era una mezcla entre judío, edomita o idumeo. Y por eso fue siempre visto como un usurpador al trono. Los judíos no le querían. Ellos sabían que estaba ahí por el dedo de Roma. Roma lo había colocado ahí para controlar al pueblo. Sí, fue un gran constructor de obras públicas y, por supuesto, un astuto diplomático. Contribuyó al ambiente de la ciudad, contribuyó al bien de la ciudad con sus estructuras y sus construcciones. Pero, hermanos, este hombre subió los impuestos como ningún otro y explotó a sus trabajadores. Era un obsesionado. ¿Qué digo? Era un paranoico. Eso dice la historia. Era un paranoico ante las amenazas contra su persona. Creía que todo el mundo estaba en su contra. Todo el día mirando para atrás. Todo el día intentando ver si alguien le perseguía para quitarle el trono. De hecho, la historia nos dice que este hombre hizo matar a numerosos hijos, a esposas y a otras personas cercanas a él por temor a las conspiraciones para derrocarlo, para quitarle de en medio. La historia nos cuenta que tras frecuentes encuentros y disputas con el propio César Augusto, el emperador romano afirmó que preferiría ser el cerdo de Herodes antes que su propio hijo. Hasta ahí llegaba la maldad de este hombre. Un hombre que se agarró al trono pasara lo que pasara. De aquí del poder no me va a quitar nadie. Por eso, la visita ya fue inquietante. Ver a estos hombres acercarse a palacio a esas horas del día ya fue inquietante. Y si fue preocupante la visita, imaginaos la pregunta que le lanzan. Si ya la visita le molestó a Herodes, imaginaos cuando estos le preguntan al rey vigente dónde ha nacido el rey de los judíos. Imaginaos.
De hecho, la palabra nacido dejaba algo muy claro. Estos estaban realmente preguntándole a Herodes, ¿quién es el niño que tiene derecho legítimo al trono de Israel? ¿Dónde está ese bebé que ha nacido, que por derecho debe ser el rey de Israel? Hermanos, no sé si nos damos cuenta, pero estos magos lo tenían claro. No tenían duda alguna. El nacimiento de este niño era una realidad. Y quien nacía en ese instante era el verdadero rey. ¿Dónde está? Estamos convencidos que ha sucedido. Dinos dónde está. ¿Por qué estaban convencidos? Hermanos, principalmente estos estaban convencidos porque en ese tiempo se creía que una nueva estrella en el cielo anunciaba el nacimiento de una persona importante sobre la tierra donde la estrella alumbraba. Por eso ellos estaban convencidos que un nuevo rey había nacido porque una estrella brillaba con potencia en esos momentos. Y aunque es correcto pensar que fue una estrella la que levantó su curiosidad al principio, aunque es correcto pensar que fue la estrella la que levantó esa curiosidad en sus corazones, curiosidad que rápidamente se convirtió en una búsqueda incansable, debemos ir más allá y no quedarnos cortos, hermanos. No podemos darle a la estrella más mérito del que se supone que tiene. Porque en realidad no fue un astro del cielo quien llevó a estos. No fue un astro del cielo quien le guió, sino el creador de ese astro. Quien formó ese astro. Quien dirigió a ese acto en todo momento. El Señor le guió con una luz mucho más potente que esa estrella. El Señor les estaba guiando con una luz muchísimo más fuerte. El Señor les estaba guiando con una lámpara que ilumina el camino de aquellos que la leen y la siguen. El Señor les estaba iluminando con la propia palabra de Dios, porque casi seguro que estos que veían el cielo también conocían, por ese contacto que habían tenido con los judíos, que la profecía de Balaam decía en Números capítulo 24, versículo 17, lo veo, dijo Balaam, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. No está aquí ya, ni tampoco va a venir dentro de unos años. Vendrá más adelante, pero lo creemos. ¿Qué creemos? Que una estrella saldrá de Jacob y un cetro, un rey, se levantará de Israel. Estos creían que las estrellas simbolizaban reyes. Una estrella que salía era un nuevo rey que nacía. Una estrella que ya no se veía es porque un rey había caído. Por eso se presentan en palacio. ¿Y cuál es la respuesta de Herodes? Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Amigos, hermanos, esto de que Herodes se turbó suena muy poco. Suena que le dio un pequeño escalofrío. ¿No, verdad? Como cuando viene... No. Esto es mucho más, hermanos. El texto original quiere decirnos que Herodes se aterrorizó. Estaba muerto de miedo. El miedo le llenó de pies a cabeza. Toda Jerusalén, versículo 3, probablemente se refiere a los líderes religiosos que estaban oyendo la noticia junto a Herodes. Ambos, dice el texto, estaban muertos de miedo, pero por diferentes motivos. Uno, el primero, Herodes, porque sonaba a que le iban a quitar el trono. Y los segundos, los líderes, porque en ese derrocamiento ellos iban a padecer. Esto es, Herodes traería consecuencias sobre ellos. Y un Herodes encolerizado era un peligro para todos los que le rodeaban. Un Herodes fuera de sí era un peligro nacional. Por lo tanto, tanto Herodes, por perder el trono, como los líderes religiosos en ese momento, su única respuesta fue miedo. De hecho, si lo recordáis bien, esa es la misma cólera que llevó al faraón a exterminar a todos los bebés varones hebreos. El miedo. Son muchos, hay que acabar con ellos. Son muchos, pueden ser un pueblo más grande que el nuestro y nos destruyan. Hay que acabar con todos los bebés varones. Eso nos dice Éxodo capítulo 1, versículo 22. Y curiosamente, en ambos casos el que se salvó, Moisés en Éxodo y Jesús ahora, en Mateo capítulo 2, serían los libertadores. Evidentemente, no hay mucha
igualdad entre estos libertadores, porque Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y Jesús vino a liberarnos de la esclavitud más grande que existe, el pecado. Hay una gran diferencia entre Moisés y el Señor, pero es curioso que ambos fueron librados, como nos dice más tarde el Evangelio de Mateo. Versículo 4. Aunque tuvo miedo, seguía siendo razonable Herodes. Por un instante puso razón al asunto y dijo: entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer, qué interesante, el Cristo. Hermanos, fijaos si la esperanza de un Salvador estaba presente en el ambiente. Fijaos si la esperanza de un Salvador que vendría estaba presente en los corazones de su pueblo, que hasta el propio Herodes sabía que el rey de los judíos y el Cristo, el Mesías, eran la misma persona. Qué interesante que él escucha rey de los judíos y dice el Salvador. Hasta él mismo conocía la propia historia del pueblo. Lamentablemente, todo esto no le llevó al arrepentimiento. Todo este conocimiento acerca del Mesías no le llevó a decir: voy con vosotros, quiero conocerle, quiero saber de él. No, más bien le llevó a la tristeza, como nos dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Hay un arrepentimiento que lleva a la salvación, pero hay una tristeza que lo que crea es simplemente una raíz de amargura de la cual no se puede salir. Ahí estaba Herodes. Así que, cubierto de miedo, va formando un plan en su mente. Va formulando un plan en su cabeza, pero necesita información. Necesita datos para poder llevar a cabo sin escrúpulos su maquiavélica idea. Por eso leemos en el versículo 5 lo siguiente. Ellos, los sacerdotes y los escribas le dijeron: hey, según leemos en las Escrituras, debía nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Hermanos, otra vez, en ese ambiente tenso y raro, en ese ambiente difícil que se estaba produciendo en palacio, la luz de la palabra de Dios vuelve a brillar con poder. En la oscuridad del palacio descubren el lugar exacto. Nuevamente es la palabra de Dios, Miqueas capítulo 5, versículo 2, la que indica dónde encontrar al rey. Es la palabra de Dios la que nuevamente señala dónde encontrar al Salvador. En esa oscuridad la palabra de Dios se levanta y brilla con poder y dice: ahí podéis encontrar el Salvador. Pero siempre es así. No solamente en el palacio de Herodes, en toda la historia la palabra de Dios siempre ha sido la que ha marcado y ha señalado dónde encontrar al Salvador. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es lo que dice la Escritura, que a través de la palabra de Dios podemos encontrar al Salvador, y eso es lo que la palabra de Dios hace aquí, señala dónde está el Salvador y dice Belén. Es interesante, porque Belén fue vista por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, como la ciudad más pequeña donde podía nacer el Salvador. Así se veía Belén. Dice Miqueas: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Belén, tú eres la ciudad, el pueblo más pequeño. Pero después del nacimiento de Jesús, fijaos el cambio. Mateo ya no lo ve así. Después del nacimiento de Jesús, Mateo ya no lo ve como Miqueas. Por eso cambia Mateo el sentido de la frase en el versículo 6. La pasa de negativa a tremendamente positiva. Mateo dice que era la más pequeña de las ciudades antes de Jesús. Al nacer Cristo en ella, al nacer el Salvador en ella, ya no debe considerarse diminuta. Ya no es pequeña, sino que es mayúscula. El Rey ha nacido en ella y eso la cambió por completo. La transformó por completo.
Además, dice el texto que no nacía un rey tirano como Herodes, no nacía un rey malvado como Herodes, sino un rey que pastorearía a su pueblo con amor y con poder. De hecho, el propio rey, el Señor Jesucristo, dijo: yo soy el buen pastor. Y hasta tal punto amó a sus ovejas que dice: yo daré mi vida por las ovejas. La diferencia es abismal entre un rey y otro. Hermanos, lo que Mateo afirma es que la gloria ha llegado a Belén. Lo que Mateo está diciendo aquí es que el reino de Dios ha llegado. La bendición a las naciones ha venido. Lo que Mateo está anunciando es que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros en este día y por fin hay paz. Por fin hay bienestar. El reino ha llegado, de modo que ya Belén no puede ser vista como un lugar menor, sino como un lugar grande, desde donde nace el Evangelio, de donde nace el reino que está impactando los corazones de la humanidad. Evidentemente, si Cristo llega a tu vida, como llegó a Belén, si Cristo nace en tu corazón, entonces el cambio es abismal. De hecho, la Biblia dice: nueva criatura eres. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Gálatas 2:20. Si Cristo entra en tu corazón, el cambio, la transformación es de 180 grados. Ya no soy yo, mas Cristo que vive en mí. Dice el versículo 7 que entonces, con esa información, ya le bastaba a Herodes. Dice que llamó a los magos en secreto. Hermanos, las cosas que se hacen en secreto normalmente no tienen buena pinta. Si hay que hacerlo en secreto, o bien es por un regalo de Navidad, que nadie se debe enterar, o bien es esto, algo que no es nada bueno. Y él lo quiso disfrazar. Dice que se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. A él no le importaba la estrella. Él quería hacer números, cálculos. Era un hombre muy calculador. Si le decían el tiempo cuando había aparecido la estrella, él ya podía determinar cuándo había nacido el niño, dónde había nacido el niño y poder cerrar un cerco. Y enviándolos a Belén dijo hipócritamente: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Hermanos, evidentemente el interés de Herodes era perverso, era malévolo, no había nada bueno detrás de estas palabras, era un hipócrita, estaba dando una cara que no era su cara real. Ir a rendir pleitesía a un rey que había nacido, a un bebé del cual no tenía mucha información, eso no pegaba con Herodes, eso no iba con Herodes. Y además yo creo, hermanos, que los magos se dieron cuenta, ya sospechaban algo, pero al menos tenían la información que necesitaban. Aún así, dice el versículo 9 que la confirmación llegó por la estrella. Evidentemente llegó por parte de Dios, que usó la estrella. Hermanos, en ningún momento Dios dejó de estar presente en este acontecimiento. En ningún momento Dios dejó de estar presente en el nacimiento y en el desarrollo de la vida de su propio Hijo. Esto era demasiado grande como para dejarlo en manos de los hombres. Dios está muy presente y le habla a estos en un idioma que entendían. Dios se dirige a estos en un idioma que ellos comprendían a la perfección. Dios le habla en cielo. Ellos conocían el lenguaje del cielo y Dios se comunica a ellos en ese lenguaje. ¿Por qué? Porque dice el texto que primero levantó una estrella, la puso delante de sus ojos, la hizo aparecer. ¿Y qué produjo en ellos? Deseo de búsqueda.
deseo de buscar qué había detrás de esa estrella. Luego dice que el Señor condujo a estos magos con esa estrella sin desviarse un solo grado de las coordenadas correctas. Poco a poco esa búsqueda se intensifica. Cuando uno busca al Señor de verdad, esa búsqueda se va intensificando, se va ampliando y el corazón desea más y la persona desea más y la mente desea más. Quiere conocer, quiere ser transformada para finalmente el Señor detenerla cual chincheta del Google Maps en la casa exacta, ¿verdad? Esa chincheta roja que te ponen ahí, dice, aquí tienes que ir. Ahí, en la casa exacta. De hecho, la frase en el original griego dice literalmente que la estrella, habiendo venido, tomó su posición. La estrella, habiendo aparecido, tomó el lugar que le pertenecía. Se puso donde Dios había determinado que debía estar. Y hermanos, sabemos que se paró encima de la misma casa donde estaba Jesús por la alegría de los magos. ¿Os habéis dado cuenta en el versículo 10? No se hubieran alegrado tanto si la estrella se hubiese posado sobre la aldea. ¿Ahora dónde vamos? Está ahí arriba. ¿Dónde está apuntando? No, se posó justo en el lugar donde estaba Jesús y por eso estos estaban alegres. Hemos llegado, hemos encontrado el lugar, este es el sitio. Se posó sobre la casa, porque dice el versículo 11, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, esto es muy interesante. Por sueños advirtió anteriormente el Señor a José de que no abandonase a María. Por sueños advierte a estos de que no vuelvan a Herodes. Y por sueños va a advertir nuevamente a José que se marche a Egipto. Nuevamente el Señor se revela, toma el control. Esto era muy grande para dejarlo en manos de hombres y dice que no vuelvan a Herodes y por eso partieron para su tierra por otro camino. No volvieron a Herodes, lo evitaron. Hermanos, la casa, esa palabra en el versículo 11, es uno de los grandes debates dentro del cristianismo. ¿Dónde llegaron estos? ¿Al pesebre, al Belén que vemos por las calles? ¿O llegaron a una casa donde ya Jesús tenía como unos 2 años más o menos? ¿Dónde fue que llegaron? Si es una casa, no sería el pesebre. ¿Qué es lo que pasó? Hermanos, esto lo hablamos largo y tendido el año pasado. Si tú no estabas aquí y quieres saber los detalles, lo podemos compartir. Pero hermanos, eso no es el centro de esto. No es el centro de este mensaje. Por eso, si tú quieres conocer los detalles, más tarde me encantaría compartirlos contigo. Lo que es evidente, aunque parezca raro, aunque parezca extraño, es que a María le ofrecieron el mejor lugar para dar a luz. A María le dieron el mejor lugar dentro de todas las posibilidades que había para poder traer a ese niño al mundo. Porque ahí, en ese lugar, daban a luz los animales. Por lo tanto, más o menos estaría equipado, preparado para poder ayudar a esta joven que estaba dando a luz. Mi hijo Samuel este verano, con su primo Tomás, estuvieron trabajando en una granja de vacas. Y una de las cosas que ellos comentan, aparte de tener que levantarse a las 3 de la mañana, no fue algo de buen gusto, pero una de las cosas que ellos siempre dicen es que los animales dan mucho calor. Mucho. Que estar entre las vacas producía un calor tremendo. Por eso este niño nace en el mejor lugar, en el más cálido, en esa noche probablemente fría. Hermanos, la imagen que vemos en los belenes, yo creo que es la correcta, es la adecuada. Yo creo que ahí estaban todos. Sus jóvenes padres, José y María, con los humildes pastores judíos, los que la Biblia llama los suyos. Pero también los magos, los que la Biblia llama gentiles. Que aunque no sabemos la posición social que tenían, sin pensarlo 2 veces, van en busca del rey recién nacido y una vez encontrado no les importó doblar su rodilla y manchar sus ropas en el pesebre. Una vez encontrado no les importa la ropa que llevan, sino que se postran rostro en tierra y adoran a ese niño. Más aún, le dan, le ofrendan, le entregan, le regalan oro. Sabemos que oro es por su realeza, por eso nosotros hoy
Vemos que nuestra decoración tiene detalles de oro, porque ha nacido el rey. Eso celebramos, que ha nacido el rey, por eso le entregan oro. Incienso es por su divinidad. Quien nace es Emmanuel, Dios con nosotros. Y mirra muy probablemente apuntaba a su muerte y a su entierro, muerte que vencería al tercer día. Hermanos, estos son regalos de lujo, dignos de un rey. Regalos preciosos, dignos de un monarca. Quien nacía era el Rey de Reyes. Ellos lo saben y por eso se postran y le regalan esto. Acordaos, cuando el centurión Cornelio cayó a los pies de Pedro y le adoró después de haber oído el evangelio de su parte, ¿qué hace Pedro? Le levanta. El apóstol rápidamente le levanta y le dice, ponte en pie, yo también soy un hombre. ¿Qué estás haciendo, Cornelio? Yo no tengo nada que ver en esto, es el Espíritu Santo el que ha hecho la obra en tu vida. Cuando Pablo y Bernabé fueron confundidos por dioses en la ciudad de Listra, respondieron de la misma manera a sus habitantes, nosotros no somos dioses. Y Juan, en Apocalipsis, cuando se postra para adorar al ángel que le hablaba, recibe una advertencia similar. Levántate, Juan, no es a mí a quien debes adorar. Sin embargo, qué curioso. A los magos no se les dice que paren. A los magos no hay nadie que le diga, no, nosotros somos simplemente hombres. A los magos no hay quien le diga, no, guardad los regalos. ¿Qué reyes? Nosotros no somos reyes. ¿Sabéis por qué? Porque los ángeles no están adorando a María. Porque los ángeles no están adorando a San José. Los ángeles están adorando a Dios encarnado. Hermanos, nada más nacer Jesús, nada más nacer el Salvador, nada más nacer el Rey ya deja claro que su reino, ese bienestar que llegó a Belén y se está extendiendo por toda la tierra, ese reino iba más allá de las fronteras israelitas. Nada más nacer Jesús se deja claro que ese bienestar, ese evangelio, esas buenas noticias son tanto para judíos como para gentiles. El texto no habla, hermanos, de una búsqueda. Este texto exactamente no habla de una búsqueda, más bien habla de un hallazgo. De eso habla este texto. La verdad de este pasaje, hermanos, es que los buscadores estaban siendo en realidad encontrados. Quien encontró a quién fue Jesús, a estos, no estos a Jesús. Creyendo que buscaban al rey, se dieron cuenta que fue el rey quien les encontró a ellos. Creyendo que buscaban al Salvador, se dieron cuenta que el Salvador les salvó a ellos. Fueron los primeros en ser encontrados. Fueron los primeros en ser rescatados, en recibir las buenas nuevas. Fueron los primeros que adoraron. Hermanos, esto nos demuestra que Jesús es la bendición a las naciones. Como el Señor le había prometido a Abraham, de tu simiente llegará la bendición a las naciones. Jesús llegó. Y los magos y los pastores demostraron esa gran verdad. Todos pueden acercarse, absolutamente todos podemos acercarnos, tanto pastores humildes judíos como magos eruditos gentiles. La palabra de Dios claramente dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Arrepentíos, dijo Jesucristo, y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrirá? Que Él tendrá compasión. Él tendrá compasión, el Dios nuestro será compasivo, porque será amplio en perdonar, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso lo importante de este texto, hermanos, no es quiénes fueron estas personas. Si fueron 3 o si fueron 100. Si fueron magos o si fueron reyes. Lo importante de este texto no es cómo actuaron los que no recibieron al Mesías. ¿Cómo pudo ser que Herodes se perdiese la Navidad? ¿Cómo pudo ser que Israel entera se perdiese la Navidad? ¿Cómo pudo ser que estos sacerdotes, conociendo la palabra de Dios, no recibiesen la Navidad? Lo importante no es cómo era la estrella. Si un cometa, una estrella fija en el cielo o una luz resplandeciente. No.
Lo importante tampoco es dónde estaba el niño, si en un pesebre o en una casa. Eso no es lo importante. Lo importante de verdad es a quién buscaban y por qué. Lo importante es que buscaban al rey porque querían adorarle. Si no, fijaos en el orden de las miradas en el versículo 11. ¿Os habéis dado cuenta? Qué curioso. Fijaos en el orden de las miradas en el versículo 11. Dice que primero su mirada va al niño. Su mirada va al niño. Lo primero que observan, lo primero que ven, lo primero donde ponen sus ojos es en el nacido, en ese pesebre. Y luego ven a la madre, ven lo demás. Por eso, hermanos, amigos, ¿dónde está nuestra mirada hoy? Decía al principio que este es un perfecto texto para comenzar un año. Es un tiempo para poder reflexionar, es un tiempo donde nosotros nos hacemos propósitos y metas. ¿Qué mejor propósito que este? ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿A quién estamos buscando para que llene nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros deseamos para que complete nuestra vida? ¿Un trabajo? ¿Una nueva revelación quizás? ¿Una tradición que nos mantenga ahí? ¿Una nueva religión? ¿Un amor? ¿Una relación? ¿Una amistad? ¿O quizás sea el dinero? Quizás tu meta este año sea tener más dinero. Puede ser el alcohol o cualquier tipo de adicción. Pueden ser las apuestas, las que llenen tu corazón. Incluso puede ser tú mismo. Porque todos, absolutamente todos somos como estos magos. Todos buscamos algo o todos buscamos a alguien. Absolutamente todos. Y lo hacemos con un propósito. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a que no nos quedemos cortos. No nos quedemos en palacio. No nos conformemos con el palacio de Herodes. Vayamos más allá. Si la palabra de Dios está iluminando tu vida, si tú estás entendiendo, igual que estos magos, que poco a poco la palabra de Dios está iluminando tu corazón, tu mente, se está viendo transformada, la palabra de Dios hoy te invita a que acudas al Salvador para poder ser encontrado. Si la luz de la palabra de Dios ha llegado a tu vida, la gracia de Dios te está acompañando desde ya. Y te está diciendo, ve al Salvador. Pero si tú ya has sido encontrado, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque tú un día recibiste a Jesucristo en tu corazón. Pero la luz de la palabra sigue brillando. Sigue diciéndote el camino por donde debes andar. Por eso yo te animo, al igual que la palabra de Dios hace hoy, a que cumplamos con nuestro propósito. No tardemos en obedecer, no tardemos en responder. Hagamos como los magos. Crezcamos este nuevo año en adoración diaria al Rey, rostro en tierra todos los días. Si la luz de la palabra de Dios te ilumina, obedece. Isaías 63 dice, acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. La intención de estos magos era postrarse delante del Rey Salvador, humildemente en adoración. El texto tiene toda la intención de decirles a aquellos que lo leen y oyen que Dios les está invitando a hacer exactamente lo mismo. Hoy la invitación sigue siendo esa. Ven y adoremos. Preséntate ante el Señor. Da gracias porque su gracia ha llegado a tu vida y ha tocado tu corazón. Si tú todavía no has ido a la presencia del Rey y humildemente has dicho, me arrepiento, la palabra de Dios hoy te invita a que no te quedes en palacio, sino que llegues ahí, a los mismos pies de la cruz, y le digas al Señor, perdóname. La Biblia dice que tu vida será transformada, tu alma será salvada y el Señor te concederá vida eterna. Si tú lo has hecho ya, pero llevas tiempo rechazando la luz que te va iluminando, yo te invito a que también pidas perdón. Hoy que celebramos
nuevamente lo que Cristo hizo por nosotros, es un buen momento para que la iglesia se purifique, se santifique, para que los no adheridos a la familia hoy puedan hacerlo con gozo y con alegría y puedan decir, Señor, yo creo, entra en mi vida. Espero que el Señor haya podido traer una palabra de ánimo a tu corazón. Espero que este nuevo año nuestra adoración al Rey crezca, aumente, nuestra devoción a Él sea mayor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina. Gracias, Señor, por este bienestar que has traído a este mundo, por este reino poderoso que convierte el alma, que verdaderamente transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar. Señor, muchas gracias por haber doblegado nuestra voluntad a la tuya. Muchas gracias por el Evangelio de buenas nuevas, de buenas noticias. Gracias, Jesús, por haber venido. Nuevamente te decimos gracias por haber nacido. Nuevamente te agradecemos que nacieses con el propósito de salvarnos. Queremos, Señor, rogarte que en esta mañana tú toques los corazones de aquellos que aún no han tomado esa decisión, de aquellos que aún que están en tinieblas y necesitan ser llevados a tu luz. Padre, sé tú misericordioso y convierte el corazón de piedra en uno de carne. Padre Celestial, yo sé que esto está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. Yo sé que ahora hay alegría en los cielos porque muchos ahora mismo se están convirtiendo, arrepintiendo y llegándose a ti. Nosotros nos queremos unir si es tu voluntad. Señor, si hay alguno entre nosotros que aún no lo ha hecho, toca su vida. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú eres y significas para nosotros. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén.